En este ejercicio se nos da la ecuación de esta parábola y se nos pide calcular sus elementos, valga decir vértice, foco, longitud del lado recto, coordenada del lado recto, ecuación de la directriz y eje de la parábola, donde el vértice, como la parábola en este caso abre hacia abajo, representa el punto más alto. Foco es este punto que ves acá, que es por donde pasa el lado recto, que es esta recta que ves acá en color negro. Las coordenadas del lado recto son este par de puntos, este y este, es decir, donde empieza y donde finaliza el lado recto. La directriz es esta recta que ves acá, que es paralela al lado recto y perpendicular al eje de la parábola. El eje de la parábola, esta recta de color rojo, divide la parábola exactamente en dos partes iguales. Ahora, fíjate que en la ecuación la variable que está elevada al cuadrado es x. Esto quiere decir que la parábola o abre hacia arriba o hacia abajo, según el signo del parámetro, donde el parámetro es la distancia que existe entre el foco y el vértice y entre el vértice y la directriz. Esta distancia, vértice, directriz, y esta distancia, foco, vértice, son iguales y está representada por el parámetro. Fíjate que aunque la parábola abre hacia abajo, esto quiere decir que el parámetro es negativo, como ves acá, menos 5 medios. Esto va a depender del libro que consigas, de geometría analítica o de matemática. El parámetro se va a representar positivo o con su respectivo signo negativo. Esto va a depender del libro que consultes. En todo caso, algunos autores, como dicen que el parámetro es una distancia, la distancia la expresan siempre de manera positiva, es decir, en valor absoluto, y en otros libros lo vas a conseguir si es negativo con su respectivo signo. Entonces recuerda, el parámetro lo puedes conseguir positivo o negativo. Ahora, para comenzar a resolver este ejercicio, cuando se nos pide calcular los elementos de una parábola, siempre va a ser necesario tener tres valores: el parámetro, h y k. Entonces, para comenzar a resolver el ejercicio, este término que está restando en el segundo miembro lo vamos a pasar sumando al primero. Entonces es que van a quedar estos tres términos más 14 y todo eso igualado a 0, como lo puedes ver aquí. Aquí está la ecuación. Pasamos este término que está restando sumando al primero e igualamos a 0. Y verificamos que esta ecuación quede ordenada y completada. Como es x la que está elevada al cuadrado, si ordenamos, luego vendría x, luego y después el término independiente. Y de aquí vamos a sacar los valores de a, b, c y d, donde a es el coeficiente de x al cuadrado, se sobreentiende que acá es 1. b, coeficiente de x, 6. c, coeficiente de y, 10. Y d, el término independiente, 14. Ahora comenzamos a calcular el parámetro, lo vamos a hacer usando esta fórmula. Parámetro será igual a menos c dividido entre 4. Entonces queda menos el valor de c, que es 10. Aquí está, entre 4, que simplificado da menos 5 medios. Lo comentamos al principio, como el parámetro es negativo, la parábola abre hacia abajo. Ahora calculamos h usando esta fórmula. H será igual a menos b sobre 2. Acá está el menos, ¿cuánto vale b? 6. 6 entre 2, 3, así es que h vale menos 3. Continuamos con k. K será igual a d menos, d vale 14, así que queda 14 menos el valor de h al cuadrado. H vale menos 3, así es que lo escribimos entre paréntesis. Esto dividido entre 4 veces el parámetro, vale decir 4 por menos 5 medios. Por acá queda 14, aquí está. Aquí base negativa, exponente par, resultado positivo, así es que menos 3 al cuadrado da 9, pero acompañado de este signo menos queda menos 9. Y abajo, más por menos en menos, 4 por 5, 20, dividido entre 2, 10. 14 menos 9, 5, queda 5 sobre menos 10, que simplificado es menos 1 medio. Entonces fíjate, tenemos el valor del parámetro, h y k. Todos estos valores van a ser necesarios para calcular los elementos de la parábola. Por ejemplo, fíjate que el vértice es igual a h como primera componente. H vale menos 3. Aquí está. Y k es el valor de la segunda componente, que en este caso es menos 1 medio.
Entonces estas son las componentes del vértice, menos 3 menos 1/2. Aquí está, fíjate. X vale menos 3 y Y menos 1/2. Continuamos con el foco, donde el foco será, o mejor dicho, tendrá como primera componente H. H vale menos 3, aquí está. Como segunda componente K más el parámetro. K vale menos 1/2, aquí está, y el parámetro menos 5/2. Primera componente queda igual, menos 3 y menos 1/2, menos 5/2, menos 3. Así que el foco tiene componentes menos 3, menos 3. Aquí está, fíjate, menos 3 en X, menos 3 en Y. Ahora continuamos con el lado recto. ¿Cuánto mide el lado recto? La longitud del lado recto será igual al valor absoluto de 4 veces el parámetro. Así que queda 4 por el parámetro, que es menos 5/2. Más por menos en menos, 4 por 5, 20. 20 dividido entre 2, 10. Valor absoluto de menos 10, 10. Entonces el lado recto mide 10 unidades. Aquí está la distancia que hay desde aquí hasta acá. Fíjate que entre menos 8 y 2 hay 10 espacios. Ahora vamos a calcular las coordenadas del lado recto, vale decir este punto y este punto. Vamos a usar para esto este par de fórmulas que son casi iguales. La única diferencia es que acá hay un signo menos, pero el resto es igual. Comenzamos con el primer punto. Tendrá como primera componente el lado recto dividido entre 2 más h. Lado recto 10, así que queda 10 entre 2 y el valor de h que dio menos 3. Y como segunda componente k más el parámetro. K dio menos 1/2 y el parámetro menos 5/2. Luego 10 dividido entre 2, 5 menos 3, 2. Por aquí menos 1/2 menos 5/2, menos 3. Así es que la primera coordenada del lado recto, el punto que hemos llamado 1, tiene componente 2 menos 3. Vamos a ver por aquí. Aquí está punto 1, en x2, aquí está, y en y menos 3. Continuamos con esta coordenada que hemos llamado punto 2. Aquí está. Tendrá como primera componente menos el lado recto dividido entre 2 más h. Así que queda menos el lado recto, que es 10, dividido entre 2. Más h, que vale menos 3. Y como segunda componente k más el parámetro. K dio menos 1/2 y el parámetro menos 5/2. Aquí 10 dividido entre 2, 5, así es que queda menos 5 menos 3, menos 8. Y por acá menos 1, menos 5, menos 6 dividido entre 2. Estas son las componentes del punto 2, menos 8, menos 3. Aquí está, fíjate. Menos 8 en x, menos 3 en y. Ahora vamos a calcular la directriz. Su ecuación será la siguiente. Y es igual a k menos el parámetro. K, recuerda que dio menos 1/2 menos el valor de parámetro, menos 5/2. Luego, menos por menos es más, y menos 1/2 más 5/2 da 2. Esta es la ecuación de la directriz y igual 2. Aquí está. Fíjate que efectivamente corta el eje y en 2. Y ahora vamos a calcular la ecuación del eje de la parábola. Esta sí es sumamente sencilla, porque simplemente vamos a decir que x es igual a h y h dio menos 3. Esta es la ecuación del eje de la parábola, x igual menos 3, así que tiene que cortar el eje x en menos 3. Ahora, antes de terminar, porque ya resolvimos el ejercicio, vamos a comentar que en el video 1 y en el video 2 era x o y la que estaba elevada al cuadrado, y en el caso de que x estuviese elevada al cuadrado, no había ni x ni término independiente. Habíamos mencionado en ese par de videos, en el 1 y en el 2, que en ese caso el vértice siempre será el punto 0, 0. Pero cuando aparece en este caso x, lo que hace x es desplazar la parábola vertical y horizontalmente. Fíjate que ya el vértice deja de ser el punto 0, 0. Y cuando aparece un término independiente, si la parábola abre hacia abajo o hacia arriba, se desplaza verticalmente. Entonces fíjate, si tenemos x al cuadrado y aparece x, la parábola se desplaza horizontal y verticalmente. Y si aparece un término independiente, se desplaza, si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, verticalmente.
Si no aparece X ni término independiente, el vértice siempre será el punto 0, 0 y el eje de la parábola, esto también se comentó en el video 1 y 2, va a ser el eje Y. Recuerda entonces suscribirte al canal, hacer clic en me gusta y dejar un comentario.